Oh Señor Jesús, tú que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos mostramos a tus pies hoy día, a rogar, a implorar tu misericordia y a confesar con nuestras bocas que tenemos un Señor y un Señor para siempre. Señor, hoy día tú nos das tu palabra, haz que tu palabra sea precisa para lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Siempre hacemos una introducción, un poco para acordarnos de lo que el Señor nos ha estado entregando en este tiempo. Y el Señor ha hablado de algunos temas muy interesantes. Uno de ellos es la madurez. ¿Se acuerdan? El Señor nos ha llamado en este tiempo a la madurez. ¿Pero qué es la madurez? El hermano Jorge nos decía que el ser completo es de Cristo. ¿Y qué es ser completo de Cristo, hermano? Ahí yo recuerdo las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía por medio de la carne, hoy día lo vivo por medio de la fe en aquel que murió por mí en la cruz. Ahí el apóstol Pablo nos está dando cuenta de varias cosas. Una, que Cristo vive en él. Dos, que ya no vive él. Y tres, que ya no vive por medio de la carne, sino por medio de la fe. Entonces, la madurez, ¿en qué consistiría? En vivir en Cristo. En ser completos de Cristo por medio de la fe. ¿Y qué fe, hermano? ¿Cuál fe? La fe de que yo creo que algo va a ocurrir. La fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fe es la que optamos en este tiempo, hermanos queridos? También el Señor nos ha hablado del servicio, de servir, de ser completos de Él a través del servicio, donde no hace acepción de personas. También tocamos los efectos de la tribulación. ¿Y qué ocurría con la tribulación, hermano? Que era un tiempo de madurez, para lograr la madurez, que era necesario. Y que esta tribulación era distinta en medio nuestro. A cada uno el Señor le daba una forma de tribulación diferente. Y nuestro corazón se contestaba frente a la tribulación. Y le preguntábamos, Señor, ¿hasta cuándo? Recordábamos el capítulo 13 de Salmo, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y al final en el mismo Salmo dice, porque me ha hecho bien. Hace algunos años atrás estábamos en un retiro de los niños y nos tocó compartir la palabra. Y en la palabra el Señor le dijo a los niños lo siguiente, que la vida en Cristo es una experiencia. De repente nosotros le queremos poner mente a esto de la experiencia y empezar a analizar las situaciones de experiencia. Pero ¿saben qué pasó con los niños? Los niños dijeron amén. Amén. La vida en Cristo es una experiencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión, hermanos? Que tenemos que poner un corazón de niños para ser completos de Cristo, para vivir totalmente en Cristo. Esta es una fe sin condiciones del alma, sin condiciones de la carne, sino gobernada por el Espíritu vivificado que habita en cada uno de nosotros. También, que va a ser el tema de esta palabra, se ha tocado en las palabras anteriores respecto a la religiosidad. Al creyente que vive en Cristo y al religioso.
Vamos a entrar en la palabra, vamos a leer en Mateo 9, del 18 al 30. Dice así: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le dijo con sus discípulos: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquí tenemos 2 cuadros. Mientras estudiaba esta palabra me di cuenta que había 2 cuadros. Uno que se ve a simple vista y otro que hay que escudriñar un poco las escrituras para descubrir. El primero, podríamos relatar, este hombre principal, podemos deducir de que era un doctor de la ley, miembro del Sanedrín, y se acerca al Señor. Y después hay otra situación donde una mujer toca al Señor por atrás, por el manto del Señor. En otra traducción habla que toca el borde del manto del Señor. Para el efecto es más o menos lo mismo. Y es sanada. La palabra habla que es salva. Y después hay una secuencia donde el Señor se encuentra con unos ciegos que se acercan al Señor, creen en Él y ven. El Señor permite a través de un milagro que ellos vean. El principal tenía un problema, que su hija había muerto. La mujer que se le acerca por detrás al Señor tenía otro problema, que por 12 años había tenido un flujo de sangre, una enfermedad que le impedía llevar una vida normal. Y por el otro lado estaban estos ciegos que no veían, llevaban una vida de un no vidente con todas las situaciones que eso implica. Esto tiene una secuencia y que es muy interesante la secuencia. La mujer es sanada antes que el Señor resucita a la niña. Y tiene algunas coincidencias. En Marcos nosotros podemos ver, no recuerdo bien el versículo, pero ya lo veremos, que da cuenta de que tenía 12 años, y esta mujer hacía 12 años que estaba con un flujo de sangre. Una coincidencia que ya veremos si tiene alguna relación con los hechos.
Nosotros vemos en este principal la representación de un religioso. La mujer es la representación de un gentil. Los ciegos también son judíos, por lo tanto también vendrían a representar parte del mundo religioso. Nosotros hemos estado tratando en este tiempo respecto a nuestra religiosidad, que aquí está representada. ¿Y qué pasa con el mundo gentil? Que también lo vemos representado en la mujer. Hasta ahí vamos relativamente bien. Pero también, en el segundo cuadro, podemos ver que este principal representa al pueblo judío. Pero por una característica, él creyó en el Señor, por lo tanto él recurre. Podríamos deducir que es el remanente del pueblo judío que cree en el Señor. Podría ser. Y él dice, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, él tiene la certeza, por la fe, que nuestro Señor, Jesús, la va a sanar. Y el Señor se conmueve. Pero antes de eso, como decíamos, hay una mujer enferma, dice aquí, de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se la acercó y por detrás, y tocó el borde de su mano. Porque ella en su corazón decía, si tocare solamente su manto, seré salva. ¡Qué explosión de fe! Esta parte nosotros la tratamos en Cerro Navia algunos miércoles atrás. ¡Qué explosión de fe! Esta mujer era una mujer gentil. Aquí hay una situación entre el pueblo judío y los gentiles, que es interesante. Y dice en la palabra que una vez que se complete totalmente la salvación de los gentiles, cuando esta sea completada, los judíos serán salvos. Romanos 11, 23 y 26. Ahí también podemos ver en el versículo de Romanos 11, el versículo 11, en el 15, en el 17, en el 19, también hace alusión a lo que estoy indicando. Y dice que después de ese acontecimiento, una vez que el pueblo judío sea convertido, posterior a la salvación de los gentiles, comenzará un gran acontecimiento que es el gobierno milenial de Cristo, donde ciegos y mudos serán salvos. ¿Ven los dos cuadros, hermano? Aquí vemos la situación del pueblo judío y la situación de los gentiles. Pero también vemos en otra capa el mundo religioso y aquel que ha creído en Cristo sin merecer. Esta mujer tenía una enfermedad grave, pero en el mundo judío este flujo de sangre era considerado como una mujer inmunda. Y los gentiles, para el pueblo judío, son considerados inmundos. De la misma forma. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Se acuerdan que tiempo atrás nosotros hablábamos de lo mismo? ¿Dónde está nuestro corazón? Nosotros podríamos decir, bueno, nosotros somos religiosos. Y alguien me podría decir, no, porque yo no pertenezco a una denominación definida, ¿no? o tradicional, o a algún tipo de concilio, o a una iglesia, digamos, con una estructura reconocida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no soy religioso. Ese no es el análisis que el Señor nos está llevando en esta palabra. Sino el Señor está apuntando a nuestro corazón. ¿Qué fue lo que impidió? Aquí habla de piedra de tropiezo, que el pueblo judío
salvo inmediatamente a través de la palabra del Señor. Cristo mismo. Vamos a ver en Romanos 9:32, vamos a echar un vistazo, a ver qué dice. Dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y por qué tropezaron en la piedra de tropiezo, hermano? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. ¿Se entiende bien, hermanos? La definición del religioso profundamente es esta: que yo actúo por mis obras, por mis conceptos, por lo que yo entendí, por lo que a mí me enseñaron, por lo que yo aprendí, y no por la fe. Esa fe práctica, esa simple fe en buscar al Señor. Cuando el Señor nos empieza a dar lecciones de fe. Yo he estado en estos últimos meses sometido a miles de lecciones de fe, y a veces lo digo con vergüenza, porque en algunos momentos al Señor no le creí. Especialmente en todas las dificultades que han habido en este tiempo, que ha impedido que las empresas funcionen normalmente. Entonces los clientes dejaron de pagar las facturas por distintos asuntos administrativos, y durante el mes de noviembre y empezaban las desesperaciones y el corazón a angustiarse. Pero ¿saben qué? El Señor nos está trabajando en esta parte, que es la parte de la fe práctica. Y cuando veíamos el hoyo con mayor profundidad, venía una luz, y el Señor nos decía en el corazón: nada te faltará, solo confía en mí. ¿Y saben qué pasaba? Empezaban a llegar los dineros en situaciones que pensábamos que era imposible, y más abundantemente. Este es el tiempo de la madurez, hermano. Cuando a usted le preguntan si es religioso o no, y usted dice no, porque yo estoy en una iglesia que no hemos definido como no religioso, porque no pertenecemos a ninguna denominación definida. Por lo tanto, hermano, eso es un análisis incorrecto. Absolutamente incorrecto. Su juicio no es hacia allá, hermano, es hacia acá, es directamente al corazón propio, no al del hermano o hermana, sino al corazón propio. ¿Dónde está la parte de la piedra de tropiezo que tenemos cada uno de nosotros y que afectó al pueblo judío para ser salvo posterior a los gentiles que eran considerados inmundos? Esta piedra de tropiezo, hermanos, no es solamente para el pueblo judío, en los tiempos que corren es para nosotros también. A veces es más fácil seguir conceptos religiosos, preceptos aprendidos, y no al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque a veces no hemos creído, y a veces le sacamos los ojos al Señor. La vida del creyente, como lo entendieron los niños en ese retiro tan simplemente, tiene una característica: que usted no le puede sacar los ojos a Cristo en ningún momento. Porque en ese momento que usted le sacó los ojos al Señor, la relación que tiene a través del Espíritu vivificado se interrumpe, y empieza la carne a tratar de tomar posesión y control de su alma. Y empiezan los que a mí me parece, creo yo así lo entendí, me pareció, esto no me gusta, y empiezan una serie de situaciones en las cuales la carne quiere tomar el control de nuestra vida. Pero nosotros sabemos algo, hermano querido, que Cristo venció. Cristo venció.
A veces parecemos que eso es teoría, pero lo empezamos a ver en la vida práctica. En estos tiempos, con la situación personal que yo les trataba, he podido ver que el Señor nos ha movido un milímetro de mi vida, ni la de ustedes, hermano, ni la de cualquier creyente que está en su casa hoy día, viéndonos, escuchándonos. Yo le digo a todos ustedes y a ellos que tienen un Señor, y ese Señor es para siempre. No es teoría, es práctica, es experiencia. Si nosotros empezamos a recorrer nuestra vida, podemos ver etapas en las cuales estuvimos alejados del Señor. ¿Y qué ocurrió en esas etapas, hermanos? Incertidumbre, dolor, sufrimiento, desesperanza. No veíamos una luz. Yo de ninguna manera estoy tratando de decir de que cuando conocemos al Señor, los sufrimientos van a acabar. Yo creo que en lo personal continuaron, y algunos más graves incluso. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que en aquel tiempo yo no tenía nada y hoy día tengo al Señor. Esa es la diferencia. Cuando mi corazón estaba angustiado y desesperado, hoy día estamos atribulados, mas no angustiados, como dice la palabra. Yo confesé una vez que en una etapa yo sentía angustia. Entonces me recriminaba a mí mismo, bueno, ¿cómo es la palabra? La palabra dice atribulado, mas no angustiado, y yo estoy angustiado. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor se apartó de mí, ni de mi vida, hermanos. Era yo el que me había apartado de él. Pero hoy día el Señor nos llama a vivir y ser completos de Él. He aquí, voy a volver a repetir. Una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. En otra traducción dice seré sana, pero a mí me gusta más que seré salva, porque la salvación incluye la sanación, pero es un efecto mucho más completo. Y el Señor le responde, le dice, y él se volvió y dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva de aquella hora. También fue salva. Pero fíjense, a mí me encanta esta fe, que es una fe sin importar nada. Soy inmundo, soy despreciado, y he creído en el Señor y me acerco a Él. ¿Cuál es la figura aquí? Esta es la figura de un pecador típico, pero que creyó. Alguien me preguntó una vez que si el más grande de los asesinos que se arrepiente y cree en Cristo se puede salvar. Y mi respuesta fue la de la Escritura, o sea, no podía decir otra cosa, ¿no? Sí. De hecho, cuando el Señor estaba crucificado, a los costados de él habían dos criminales. Uno de ellos no quiso nada con el Señor y el otro se arrepintió en el momento antes de morir. Y el Señor lo acogió. Eso es, hermanos. Esto es muy emocionante lo que ocurre con esta mujer. Que sin ser nada ni nadie, dijo, me basta solamente tocar mi Señor. A veces en nuestras desesperaciones, durante las tribulaciones, nos gustaría agarrar al Señor del manto y remecerlo. ¿Les ha pasado a ustedes, hermanos? A mí sí. A veces en incredulidad, a veces en desesperación, pero el Señor nos da lecciones de fe, hermanos.
todos los días. Animémonos a creer. Animémonos a creer. Pero Jesús, volviendo y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, ten ánimo. Miren, el Señor le está diciendo a ella: ten ánimo, tengan ánimos, hermanos, que el Señor lo está diciendo. Tengamos ánimo. Nosotros sacamos cuentas de repente con las situaciones que el país ha vivido en este tiempo y vemos que hacia adelante la cosa puede ser mucho más compleja y más difícil y con mayor incertidumbre para lo que pueda ocurrir con nuestra patria. Pero hermanos, tengamos ánimo, tengamos fe en el Señor. En lo más duro y difícil que podamos vivir en los tiempos venideros, ¿ustedes creen que el Señor se va a apartar un milímetro de nosotros? No, hermano. Tenemos un Señor. Después viene la otra situación, que es posterior, que tiene que ver con la figura de los gentiles que se salvan y después el remanente del pueblo judío que es salvo. En el versículo 23, el Señor entra después a la casa del principal. Viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartados, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Qué interesante esto, que la niña y el Jairo, el principal, representan al mundo judío. Y aquí hay una muerte. Esta muerte implica una no salvación aún. ¿Se entiende bien lo que estoy tratando de decir? Aquellos que no han sido salvos están muertos para Dios. Pero aquí hay un religioso y una religiosa como la niña, que el Señor la resucita. Por lo tanto, hermanos queridos, podríamos deducir que tanto creyentes como religiosos que recurrimos al Señor con fe, somos salvos. Vuelvo a invitar. Examinemos nuestro corazón, hermano. ¿Dónde está nuestra parte religiosa? ¿Dónde está nuestra piedra de tropiezo en nuestra parte religiosa? ¿Dónde están aquellos elementos que nos impiden seguir al Señor como Él quiere? ¿Dónde están? Cada uno en su corazón puede sacar sus propias reflexiones. ¿Dónde están los lastres que nos decía la palabra el tiempo anterior? Que a veces no es la piedra de tropiezo, sino son lastres que traemos en nuestra vida que nos impiden seguir al Señor. Nuestros afectos. Hay abuelas muy preocupadas de sus nietos, o abuelos muy preocupados de sus nietos, y están preocupados que se embriagan con las situaciones de sus hijos y de sus nietos, y el Señor es, digamos, postergado, por decirlo, o se le dedica muy poco tiempo al Señor porque están atribulados. Hay hermanos que están tan preocupados de sus trabajos que les ocurre más o menos lo mismo. Hay hermanos o hermanas que están tan preocupados de cumplir los preceptos que aprendieron de niños que esos preceptos les impiden seguir al Señor de forma natural. Hay hermanos que no quieren comprometerse en situaciones de su vida normal porque, bueno, a mí me gusta la vida que llevo, la llevo así, tengo una pareja, y bueno, eso es. Y sí, yo voy a las reuniones. Otros hermanos que pudieran tener algún vicio, no dirá, bueno, si es nacido de nuevo y ha creído en el Señor, aún tiene vicios del mundo, sí, se puede dar. Se puede dar. Pero ¿dónde se han ido los lastres? ¿Dónde se fueron los vicios? ¿Dónde se fueron nuestros pecados? ¿Dónde se fueron? A la cruz. Ahí está, hermano. El Señor lo crucificó. Y para siempre.
Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos que caminar por fe, mirando al Señor. ¿Qué es caminar por fe? Yo me hacía esta pregunta tiempo atrás: ¿qué es caminar por fe? El Señor nos hablaba de vivir en el Espíritu y de andar en el Espíritu. Pero también podríamos decir que es vivir desde el Espíritu y andar desde el Espíritu vivificado que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué tiene usted en su Espíritu vivificado? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Ahí está. Y hoy día está en conexión directa con Dios, que antes no tenía porque estaba muerto. Y aquí hay una evidencia de muerte que representa esta niña, como la muerte del religioso, que aún no ha sido salvo y que sigue preceptos, doctrinas, sigue intentando cumplir la ley, pero la ley lo dejó en evidencia, que al no poderla cumplir, sigue siendo un pecador. ¿Dónde está nuestro corazón, hermano querido? ¿Dónde está? Al entrar Jesús en la casa del principal, vuelvo a repetir el versículo, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Algunos hermanos que han escrito algunas cosas, tomaba nota de esto y llegaban a la conclusión que la hija y el principal representan a los judíos al final de esta era. Ella fue sanada en su casa, que representa al pueblo de Israel, mediante la venida del Señor y por su poder serían salvos. Al final de la era, todo el remanente de Israel será salvo. Aquí vemos la autoridad del Señor frente a él. A mí me emociona esta palabra, saber que no hice nada para lograr mi salvación. Cuando esta piedra de tropiezo en nuestro corazón religioso nos impide seguirle porque estamos ocupados en cumplir nuestra religiosidad, sabemos también que por la fe esto llega a su fin y podemos ver con los ojos de Cristo a Él como luz, esperanza y vida en nosotros. Pasando, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Teníamos dos situaciones. La representada por Jairo y su hija, al religioso, y a la mujer del flujo de sangre como una gentil. Y aquí tenemos otra situación: los ciegos. ¿Qué representan los ciegos aquí? Aquellos que no pueden ver al Señor. Pero fíjense la reacción de estos ciegos: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué estaban reconociendo ahí? En el entendido que estos ciegos eran judíos.
han reconocido a Cristo como hijo de David sin ni siquiera ver. Cuando nosotros clamamos en nuestro interior, Señor, estoy pasando por esta situación compleja, necesito de ti. Señor, ten misericordia de este pecador. No veo nada. No sé qué pasa por delante de mí. Parece que te perdiste, Señor, por el camino. Como aquella anécdota que alguna vez conocí, que un señor decía que él caminaba por la playa y siempre al lado de él iban dos huellas. Y él iba muy tranquilo porque esas dos huellas eran las del Señor. Y un día estaba pasando por una gran tribulación y iba caminando por la misma playa y no veía las huellas al lado, solamente veía las huellas que él pensaba que eran las de él. Y clama al Señor y le dice el Señor: hijo, las huellas que tú ves ahí son las mías, porque yo te llevo en brazos. Los ciegos, hermanos. A veces nosotros estamos ciegos. No queremos ver distintas situaciones que las postergamos por años y años en cuanto a las distintas maneras de relacionarnos con el Señor. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Caminando infructuosamente. Pero el Señor, ¿qué hace con estos ciegos? Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: los ciegos fueron al Señor. Me imagino que es bien dificultoso para moverse un ciego, pero es la fe. Es la fe que nos mueve a Cristo. Esto es explosivo, queridos hermanos. ¿Creéis que puedo hacer esto? El Señor les pregunta: ¿creéis que puedo hacer? ¿Creéis que yo lo puedo sanar y yo puedo hacer que ustedes vean? Esto tiene dos lecturas: el ojo físico y el ojo espiritual. El Señor, ya hemos ido aprendiendo, siempre habla en un lenguaje espiritual. Nosotros tenemos que ser capaces, por la fe, de darnos cuenta de esto, que el Señor siempre habla en un lenguaje espiritual. Aquí le estaba hablando no solamente que ellos pudieran ver físicamente, sino también que pudieran ver espiritualmente. Pero ellos clamaron de forma correcta: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Quién era el hijo de David según la Escritura? El Mesías. Como lo decía el hermano Forte algunos domingos pasados, el Cristo que vino en carne, que siendo Dios se humilló a lo sumo. Pero hoy día Él está sentado a la diestra del Padre como hombre. Y era necesario que muriera en la cruz como hombre. Y de esa forma Él derrotó al diablo. Pero ellos lo reconocen. A pesar de ser ciego, lo reconocen: hijo de David. Esto también tiene que ver con lo que va a ocurrir con el pueblo judío en el reino milenial. Dice en el tabernáculo de David, esto está en Hechos 15 y 16. Ustedes lo van estudiando en su casa. Donde está, que es el reino milenial de Cristo, dice que los judíos reconocerán a Cristo como hijo de David. Y será sanada la ceguera que han mantenido todo el tiempo hasta que el Señor venga. Estos ciegos representan este acontecimiento, pero también estos ciegos representan a nuestro corazón religioso, que muchas veces no quiere ver tal cual el Señor se presenta delante. Esto es duro, hermano. Esto es duro. Pero el Señor nos toca. Cuando el Señor le pone las
mano a la hija de Jairo. Ella resucita. Es el toque del Señor. Cuando el Señor ha puesto su mano en nosotros pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos irremediablemente antes de conocer al Señor. Y hoy día estamos vivos por medio de la fe en Cristo Jesús. Debemos poner nuestras barbas en remojo, hermano. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero ellos salieron a divulgarlo. ¿Por qué salieron a divulgarlo? ¿Porque solamente los ojos se habían abierto? ¿Los ojos físicos? No, hermano, solamente no. También sus ojos espirituales se abrieron y fueron salvos. Igual que la mujer del flujo de sangre fue salva y fue sanada. No traíamos nosotros en el tiempo que no conocíamos al Señor o que arrastrábamos una religión, una situación parecida como la de la mujer, una enfermedad incurable. Pero aquí hay una conexión entre nuestro hombre religioso y el hombre que Cristo quiere que viva en nosotros. Hombre o mujer, pero sí, no forman religiosos. Aquí en la coincidencia de los 12 años de edad de la niña y los 12 años del tiempo que esta mujer estuvo presa, hay una conexión entre lo que somos religiosos que puede ser salvo y lo que somos de Cristo, nuestra inmundicia, y que podemos ser salvos. Hermanos, vuelvo a repetir, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿De qué tamaño es nuestra religiosidad? Esta religiosidad puede ser juzgada. Si queremos madurar, no podemos arrastrar esta religiosidad. ¿Puede madurar nuestro corazón? ¿Podemos madurar? Cuando empezamos a tener juicios sobre nuestros hermanos. No, es que este es así, que esta otra es más allá, que esta venga por aquí, que te parece que se está burlando de esto o burlando de lo otro, y aquellos que son reprimidos a través de esta murmuración, digamos, toman para sí y se sienten ofendidos y empieza el problema. Cuando estamos mirando a Cristo, no existe la murmuración, hermano, sino la bendición. Yo cuando miro a mis hermanos tengo que ver a Cristo en ellos. Porque si los veo en sus fragilidades, voy a empezar a murmurar en contra de ellos y ellos se van a ofender y empezamos con los problemas y el diablo tiene una puerta para entrar. Nuestra carne se sintió ofendida y nos olvidamos del Espíritu que nos habita. ¿Qué tiempos estos, hermanos queridos? ¿Qué tiempos? Esto es una palabra dura, pero también es una palabra de ánimo. Para que avancemos mirando al Señor. Para que avancemos creyendo en Él, independiente de la situación más compleja que exista en nuestra vida. Cristo es el Señor. Amén. Señor, tú que has abierto nuestros ojos. Oh Señor, Hijo de David, que nuestro corazón clama a ti, Señor, en este tiempo. Clama a ti, Señor, con un clamor por misericordia. Sabemos que a las mayores dificultades, tú eres el Señor. Y tú nos estás dando lecciones de fe, Señor. Cuando nuestro corazón empieza a tener incredulidad, tú te presentas, tú estás ahí, tú no te has movido ni un milímetro, Señor. Permanecer en mí como yo permanezco en vosotros, tú nos has dicho más de alguna vez. Y también
más de alguna vez lo has demostrado, Señor, porque nosotros tenemos un Señor que es un Dios vivo, que es un Dios para siempre. Gracias, mi Señor. Amén.